Dios les diga, mis hermanos, muy buenas noches. Se les habla su pastor, el pastor Jorge Ortiz, pastor de la iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de la fe. Y se encuentra a mi lado la pastora Wanda, pastora de la iglesia de Cristo de Jerusalén también. Dios le bendiga. Amén. Y estamos, ¿verdad? Eh, Continuando con nuestro estudio bíblico acerca de la fe, ya hemos visto, ¿verdad?, varios aspectos de la fe, el significado de la fe y eh, hoy vamos a hablar acerca de la fe de milagros y vamos a hablar acerca de la fe salvadora. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Estoy tratando, ¿verdad?, de... Nunca habíamos hablado de eso, ¿no? ¿Perdón? Que nunca habíamos hablado de eso, ¿no? No te oigo. Yo creo que ya habíamos hablado de eso, ¿De cuál? de las dos. ¿De los dos? Ok, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, dice la pastora que ya hemos hablado de eso. Bueno, creo que la única, me falta entonces una. Estoy buscando por aquí, ¿verdad? Donde ver los hermanos, ¿verdad? Que se están comunicando. No está de más. La palabra siempre edifica. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver si lo logro ver aquí en el Facebook para los hermanos que nos están viendo. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar orando. Le pido a la pastora que nos lleve en oración Amén. antes de comenzar nuestro estudio bíblico. Amén. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones, Señor amado, porque son nuevas cada mañana, por tu grande fidelidad y bondad. Y mira este estudio que vamos a tener ahora, Señor. Prepara nuestras mentes, Señor. Llévate toda ansiedad, toda preocupación, Señor, que podamos estar atentos a la voz de tu Espíritu, Señor. Tu palabra que es la verdad, tu palabra que es la que nos liberta, la que nos hace libres, porque nos Amén. enseñan la verdad, Señor. Danos entendimiento y sabiduría de lo alto, y a todo aquel que escuche este video, Señor, que sea de gran bendición para su vida, Señor. Bendice al pastor que ha de dar el estudio, Señor, y sé tú, Señor, instruyéndonos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. No consigo, ¿verdad?, encontrar a los hermanos de Facebook, así que eventualmente subirán. Bien. En esta noche, como bien dije, vamos a hablar, vamos a tocar nuevamente unos temitas, ¿verdad?, acerca de la fe. Y vamos a buscar Romanos, capítulo 8, versos 7 al 8. Romanos 8, del 7 al 8. Romanos 8 Del 7 al 8. dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Así que se ha creado, ¿verdad?, un fenómeno en las iglesias, ¿verdad?, donde las personas están conformes con el quehacer de la carne. Muchas veces de una forma, ¿verdad?, la carne lo seduce de una forma sigilosa. Y la palabra nos habla claramente a nosotros que los que están haciendo, los que están en la carne, aquellos que están haciendo, ¿verdad?, cosas que son de este mundo, no de este mundo per se, como decir trabajar, como decir, ¿verdad?, Eh, eh, llevar a los niños a la escuela, etcétera, no de esa forma, pero los agrados de la carne, de los deseos carnales, de los deseos mundanos que vemos alrededor, muchas veces los permitimos entrar a nuestra casa aún en la televisión, y
muchas personas están cómodos y conformes con eso. No obstante, dice que estas personas y ahí lamentablemente hay que contar a muchos cristianos, las personas que están buscando agradar a la carne no le van a agradar a Dios. Perdón. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que nosotros eh, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque necesitamos siempre agradar a Dios. Siempre buscar la forma de agradar a Dios. Y el principio básico de agradar a Dios se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que el principio para ser, para agradarle a Dios, el principio es la fe, ¿verdad? Y nosotros tenemos que acoplarnos a lo que dice la palabra, porque la palabra es la que nos está diciendo a nosotros cómo el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Y aquí está hablando acerca de la oración. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. En otros textos bíblicos encontramos que tenemos que hacer todo con fe. Y así sucesivamente. Por lo tanto, nosotros como cristianos, no solamente en la oración tenemos que tener fe para hacer las cosas, ¿verdad? Para pedirle al Señor, para hablar con el Señor, sino que también en nuestra vida tenemos que llevar una vida de fe. Porque de otra forma no vamos a agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que llevar una vida llena de fe. Fíjese que, como dije en un momento dado, ¿verdad? Este texto bíblico nos está hablando a nosotros acerca de la oración. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y entonces, y que Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces, si usted se va a acercar a Dios en la oración, tiene que tener fe que Él está ahí. Tiene que creer que Él está ahí. Y que Él está dispuesto a darte lo que estás pidiéndole, ¿ves? Y este es un principio bíblico que se aplica a todas nuestras facetas de la vida como cristiano. Usted quiere agradarle a Dios en lo que está haciendo, hágalo con fe. Hágalo para el Señor con fe. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Es irónico que, ¿verdad? Ver que muchas familias, que hay mucha gente que sacrifica a su familia por las relaciones con las otras personas, con personas tal vez que no lleven tanta importancia en la vida de las personas, pero muchas veces no le damos la atención que necesitamos darle a Dios. Muchas veces no alcanzamos a enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos porque tenemos una mente esparcida en muchas cosas. Sin embargo, Dios, que hizo los cielos y la tierra, hizo todos los seres vivientes, espera pacientemente porque nosotros nos queramos acercar a Él. Y la Biblia nos habla nos da muchos consejos para acercarnos a Dios por diferentes ocasiones. Por ejemplo, la salvación. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 16, verso 3. Hechos 16, 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Perdón, ese no era. Ah, Ese no era, perdón. Es Romanos 10, del 9 al 10. ay, ay, Hay un texto bíblico aquí en Romanos Hechos 10. que dice, hay un texto bíblico en Hechos que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese era el que estaba tratando de Ah, traer, pero no lo
No lo conseguí. Vamos a Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10. Del 9 al Dice 10. que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que aquí tenemos un punto extremadamente importante y sensitivo, y es que la fe está ligada al corazón. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, creer con todo tu ser es creer con tu corazón. Hay personas que creen en el intelecto. Sí, yo creo. Pero a la hora de actuar, no actúa de acuerdo con lo que creen. Por lo tanto, es una fe intelectual. No es una fe real, no es una fe real, la fe que viene del corazón, la fe que el Señor quiere. Entonces, de aquí es que sacamos nosotros los cristianos la oración de fe, que dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Entonces, de aquí que sacamos la oración que yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que tú levantaste a los muertos, etcétera, ¿verdad? Para salvación. Porque hay que confesarla, la salvación hay que confesarla, pero hay que creerla en el corazón. O sea, cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer en el corazón, no creer en el intelecto. Vamos a ver qué dice el Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. Sí. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Esto es un verso bíblico que se usa mucho, pero fíjate qué ironía, muchas personas hacen esto y no reciben nada, porque no lo hacen con fe en lo que Dios está prometiendo, no con fe en lo que vas a recibir necesariamente, sino con fe que el que da la promesa es digno, el que da la promesa es justo y él es fiel y ha de cumplir su promesa. Cuando usted da al pobre, usted presta a Dios. Vamos a ver qué dice Mateo. Vamos ahora a Mateo. Estamos hablando de provisión, la fe para la provisión. Y vamos a ver Mateo capítulo 6, 25 al 33. Mateo 6. Mateo capítulo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando vemos todo esto,
lo que está hablando el Señor Jesucristo, el Señor está enseñando a las personas, ¿verdad? Con algo que ellos conocen, un principio espiritual que no se puede ver a simple vista. Por lo tanto, Él escoge estos ejemplos de las flores y los pajaritos, ¿verdad? Para traernos un principio espiritual. El principio espiritual es el siguiente: que si buscamos el reino del Señor y su justicia en fe, todas estas cosas básicas, todas las necesidades básicas en nuestras vidas serán cumplidas, serán añadidas. Hay personas, ¿verdad?, que no creen en Dios, no creen en nada y sufren aún de lo básico. Y es triste, ¿verdad? Pero la realidad es esta: la realidad es que el Señor tiene unos principios básicos espirituales y la fe es uno de ellos. Esta es parte de lo que es la importancia de la fe. Entonces, queremos buscar aquí en Juan 14, del 14 al 16, el Evangelio de Juan, 14, del 15 al 17. Vamos a ver qué dice Juan 14, del 15 al 17. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Esto es una promesa del Señor, pero fíjese qué interesante. Esto es fe para vivir una vida llena del poder de Dios. Dice: si me amáis a mí, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Nos sigue cortando ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo, que estará con nosotros para siempre. No es hasta que los apóstoles, el tiempo de los apóstoles se acabó, sino que es para siempre. Así que esto es una promesa de poder para la iglesia. Vamos a ver otra promesa de poder para la iglesia. Ahí mismito, en el capítulo 14, el verso 12. No lo tengo escrito aquí. ¿Qué dice el verso 12? De cierto os digo, el que en mí cree, Esa las misma. obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Continúa el 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Fíjate qué promesa más poderosa. El que cree en mí, las cosas que yo hago. La palabra creer es tener fe en. Así que el que tiene fe en el Señor Jesucristo y se acerca a Dios y busca al Señor diariamente, tiene esta promesa de una vida llena de poder de Dios. Vamos a ver otra promesa de poder de Dios que se recibe a través de la fe. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Otra promesa de fe es promesa de poder de Dios. Recibiréis al Espíritu Santo. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que ya el Espíritu Santo ha venido a la iglesia. Ya el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Entonces, esta promesa de poder, de bautismo, que nosotros llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, y quiero, ¿verdad?, hacer una aclaración. Hay una teología, que es la teología de los wesleyanos, que viene de la familia Wesley, es que ellos piensan que hay una gracia, que ellos le llaman la gracia, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo viene a ti, y ya eso es suficiente. Cuando tú aceptas al Señor, el Espíritu Santo viene a ti y eso es suficiente. No. El Espíritu Santo viene a morar en ti y está haciendo un trabajo en ti, contigo, internamente. Ya lo hablamos en el estudio bíblico acerca del Espíritu Santo. Pero cuando Él viene sobre ti, es para dar testimonio del Señor, para usarte con poder. Así que es necesario que nosotros pidamos ese bautismo, pero más que nada es necesario que creamos que ya lo tenemos, porque vino para nosotros, ya está aquí. Entonces una persona que tiene en su mente, quiero recibirlo, pero
por alguna razón no lo estoy recibiendo, el enemigo le pone cosas en la mente como que no soy digno o ya porque mi forma de comportarme o mi forma de hablar o mi forma de vestir, etcétera. Nada de eso tiene que ver. Fíjate que cuando Pedro va a ver a Cornelio, es interesante que Cornelio era gentil y Pedro es judío. Cuando Pablo fue a ver a Cornelio, antes de Pablo terminar de hablar, ellos no habían aceptado al Señor cuando el Espíritu Santo los bautizó. No importaba cómo hablaban ni cómo estaban vestidos. Y hablaban en lenguas. Así que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente todos los obstáculos o prejuicios creados de antemano tal vez por otros pastores o por algún otro hermano de que el Espíritu Santo no te quiere bautizar por la razón que sea. Eso es falso. Una vez que tú vienes a Jesucristo y Él te limpia de pecado, tú eres apto para recibir el Espíritu Santo. Así que esto es una promesa de poder para la iglesia. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. El Señor es bueno, misericordioso y maravilloso es Dios. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 1 del 16 al 17. Romanos 1, Marcos. Marcos 16 del 16 al 18. Marcos 16 del 16 al 18. Me salté uno. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. El que creyera y fuera bautizado, el que tuviese fe y fuera bautizado. El que no tiene fe ya es condenado. El que no cree ya está condenado por sí mismo. Entonces, a los que creen, a los que tienen fe, estas son las señales que debe seguir a cada uno de los hermanos de la iglesia. Estas señales no son exclusivamente para los apóstoles, ni para los profetas, ni para los evangelistas, ni para ningún hermano en particular, ni para el pastor. Esto está hablando de los que creen, está hablando de toda la congregación. Dios, el Padre, quiere que nosotros tengamos esa bendición, ese poder de Dios. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de Él. Él quiere que nosotros podamos disfrutar de este poder. Dice, el que creyere, que es toda la iglesia, que toda la iglesia es una iglesia llena de creyentes. O sea, si nosotros somos iglesia, todavía no estamos manifestando este poder de Dios, tenemos que trabajar en nuestra fe, tenemos que trabajar en nosotros. Hay personas que dicen no, porque hay personas que de ahí ha salido la teología de los bautistas y de muchas otras iglesias, que eso era solamente para el tiempo de los apóstoles, porque ellos le ponen la mano a la gente encima y no sanan. No solamente ellos, todo el mundo lo ha hecho en la iglesia últimamente. Porque muchas veces las ponemos la mano encima, Señor, si tú quieres sanarlo, ya eso es duda, eso no es fe. Yo lo voy a poner, pero allá Dios contigo. Póngala en fe, queda sano en el nombre de Jesús. Quede sano o no quede sano, ese es problema de Dios con la persona. No es problema de usted. Así que estas señales deben seguir a la iglesia debe esforzarse por tener esta fe, buscar esta fidelidad con el Señor, buscar esta llenura del Espíritu Santo y buscar este acoplamiento con Dios para manifestar esto todos los días. Porque la iglesia es una iglesia de poder. Dios no dejó una iglesia, el Señor Jesucristo no dejó una iglesia manca ni una iglesia huérfana. Él la dejó con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios es poder de Dios y habita en nosotros. Amén, aleluya. Amén. Bien. Vamos a continuar con Romanos. Ahora sí, Romanos 1 del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Fíjate qué interesante esto que está diciendo el apóstol Pablo en la epístola a los romanos.
Dice que él no se avergüenza del Evangelio de Dios porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando usted cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y usted lo acepta como su Salvador, automáticamente usted es salvo, punto. No hay que dudar nada, eso está allí, eso es dado. Pero, eh, pero este poder se revela en nosotros por fe y para fe. O sea, nosotros debemos tener fe para nosotros impartir y es para fe. Entonces, no es para un grupo seleccionado de personas. Fíjate que Pablo menciona aquí específicamente, eh, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, aquí hay dos grupos de personas. Para los judíos existen dos grupos de personas. Están los gentiles, que somos todos nosotros. Aquí los gentiles están enfrascados dentro del nombre griego, los griegos y los judíos. Lo sabemos, todos sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Así que, y la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia, la novia del Cordero. Entonces, nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros es unir toda la raza humana en una sola, juntamente con el pueblo judío, los salvos. Los salvos en la fe en Jesucristo. A través de Jesucristo, eso es lo que quiere, hacer una sola raza de seres humanos que llenos de fe manifiestan el poder de Dios e implantan el reino de los cielos en la tierra. ¿Y de dónde este apóstol sacó ese texto bíblico que dice, mas el justo por la fe vivirá? Vamos a buscarlo en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Así que nosotros que hablamos de fe, no podemos vivir no podemos vivir incorrectamente en este mundo. Tenemos que vivir de acuerdo a las pautas del Señor. Y hay que volver nuevamente a lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, la fe es aquello que nosotros no podemos ver, pero ya está hecho. Vamos a buscar Marcos capítulo 4 del 37 al 41. Marcos capítulo 4 del 37 al 41. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Aquí el reproche que le hace el Señor Jesucristo a estos varones en medio de una tormenta, en medio del mar de Galilea, allí donde estaban ellos en la noche, el Señor lo despiertan y él reprende a los vientos. Nosotros, los cristianos, tenemos el poder del Señor con nosotros y se supone que manifestemos, ese sea el manifiesto del poder de Dios. No obstante, fíjate que le dice, ustedes tienen poca fe, hombres de poca fe. Así que el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios está ligado a una confianza con Dios en fe.
está ligado a nuestro caminar con Dios, como un padre o un hijo camina al lado de su padre, que tiene tanta fe y tanta confianza para pedirle lo que sea, y el Padre se lo concede. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Nosotros, como humanos, muchas veces nos ocurre que hay cosas que suceden repentinamente, como esta tormenta. Vienen problemas financieros, vienen problemas con un familiar que nosotros no sabíamos que tenía ese problema, etcétera. Y nos amedrentamos, nos da miedo. Y ese miedo nos hace flaquear de la fe. Nosotros tenemos que agarrarnos fuertemente de la fe y batallar con la fe. Fíjate que el Señor reprendió los vientos y todo cesó. ¿Qué pasó? Reprendió los vientos y el mar. No lo dijo mudamente, lo dijo usando la palabra. Él le habló al viento y le habló al mar, como si fueran dos personas que estuvieran ahí, y los reprendió. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo con el mundo espiritual. Muchas de las cosas que vemos en el mundo físico es manifestación del mundo espiritual en el mundo físico. Y nosotros tenemos que aprender a usar la fe en el Señor Jesucristo, para usar el poder de Dios para reprender. Ya sea la naturaleza, o sea, un problema que hemos traído, o una enfermedad, o lo que sea. Y usted me puede decir, bueno, lo que pasa es que el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, o sea, Él es Dios. Y ahí es donde, como digo yo, ¿verdad?, las cosas cambian. Pasamos por alto muchas veces que el Señor se despojó de todo su poder, de toda su gloria, de todo lo que Él tenía para que nosotros, para ser igual que nosotros, para enseñarnos a nosotros a vivir por fe. Muy importante es saber eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo se dice? El Señor nos vino a modelarnos. Porque el Señor vino a eso, a modelar en nosotros lo que es el reino de los cielos. Y para nosotros, para que nosotros aprendamos a comportarnos como Él quiere que nosotros nos comportemos, de acuerdo con el reino de los cielos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bien, vamos a continuar con el texto. Vamos a continuar con Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hasta el 8. Hasta ahí, muerte de cruz. Fíjese que interesante, debería ser hasta el 8, sí. ¿Ya hasta el 8? Ok. Fíjese que interesante. Este es el texto bíblico que nos dice a nosotros que Él se despojó de todo poder. Vino a nacer como cada ser humano, indefenso. La única diferencia que Él tenía de los demás seres humanos era que no tenía pecado en sí. Y entonces nosotros tenemos que agarrarnos de ese ejemplo, tener fe en Él, porque lo dice, es por la fe. Es la fe, la punta de lanza del Espíritu Santo. Es la fe lo que nos va a llenar de poder. Es la fe por fe que nosotros hemos alcanzado misericordia. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a buscar Isaías capítulo 7, verso 9. Isaías 7:9. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Gemarías,
si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Amén. Aquí está hablando el profeta de las cosas que el Señor iba a hacer con su pueblo. ¿Y qué es lo que pasa? Al final está diciendo la palabra, si no creyereis, si no permanecen firmes en lo que creen, no permaneceréis. Si nosotros los cristianos no permanecemos firmes en nuestra fe, entonces tenemos problemas. Tenemos problemas. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 26, verso 3. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Es una promesa para los que confiamos en el Señor. Confiar es fe. Confiar es tener fe. Vamos a buscar a Mateo capítulo 8, del 2 al 4. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra le desapareció. Amén. Fíjate que esta fe que tiene este señor que estaba leproso, ahí no hay duda, dice si quieres, puedes limpiarme. O sea, y estaba lleno de fe. Y eso le complació al Señor y dijo, quiero. Se limpio, fue limpio. Vamos a buscar ahí mismo en Mateo, capítulo 8, verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Esto nos está hablando a nosotros de la fe que provoca que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Fíjate que si usted lo lee completo, ¿verdad? Va a ver que esta persona fue y le dijo que tiene un siervo y que él no quería que el maestro viniera porque no era digno de entrar a su casa, y él dijo, ve, y el siervo fue salvo, fue sano. Ve como creíste. Como creíste. O sea, que nosotros podemos usar la fe también de esta forma transicional, creer para provocar milagros. La fe en el Señor Jesucristo provoca milagros. Aleluya. Vamos a buscar Mateo capítulo 9, del 18 al 25. La hija de Jairo. La hija de Jairo, sí. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó. Amén. Aquí ocurren dos milagros. Y bien interesante porque primero que el primer milagro es de la mujer que tiene flujo de sangre, la confianza que ella tiene en el Señor.
La fe que ella desarrolló, una fe confiadora. Estaba segura que si tocaba solamente el borde de su manto, sería salva, sería sanada. Ajá. Y entonces, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Si nosotros realmente estamos seguros, de que si le pongo las manos encima será sano. Que si lo pongo en las manos del Señor, el Señor ha de ayudarme a resolver mi problema, etcétera. Y el segundo, fíjate que el Señor entra y dice que duerme, pero hay otra versión que dice que ellos se burlaron de él. Sí, en los otros evangelios él se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué he sentido que ha salido virtud de mí? Ajá, En los otros evangelios. sí, Ahí está más abreviado en Mateo. ajá. Eso es así. Amén, gloria a Dios. Vamos a buscar Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Fíjate, el grano de mostaza es el grano más pequeño de las hortalizas, pero se convierte en una hortaliza grande, en un árbol enorme. Y el Señor hace esta aplicación para decir cuánta fe debemos tener. Solamente un poquito. ¿Tendremos suficiente fe para que el Señor obre en nosotros? Tenemos que desarrollar esta fe. Tenemos que provocar esta fe en nosotros leyendo la palabra, ayunando si hace falta, escudriñando, orando, porque claramente nos está diciendo, eso lo podemos ver nuevamente en Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Todo lo que pidas orando, creyendo que lo vas a recibir, lo recibe. El verso 23, ahí mismo, ¿qué dice? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. O sea que es la fe así que nosotros debemos tener, que decirlo con la boca, pero creerlo en nuestro corazón. Volvemos otra vez al principio, ¿verdad? Donde hablamos ahorita acerca de la fe salvadora. Confesa con tu boca y cree en tu corazón. Esa es la fe. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a cortar el estudio bíblico aquí, porque vamos a orar por nuestro hermano Jorge Cortés, que está en la sala de emergencia. Que vi ahorita el texto. Vamos a orar para que el Señor lo sane del todo. Y la semana que viene cambiamos el tema, vamos a otro tema. Amén. Así que vamos a orar, vamos a interceder en oración por este hermano que ha sufrido una operación, ¿verdad? Se puede decir, una intervención quirúrgica, y está convaleciendo. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Grande y misericordioso eres, oh tú, oh Jehová, tú que eres Rey de los cielos, tú que reinas sobre los cielos y la tierra. Padre amado, gracias te damos en esta hora. Oh mi Señor, mi Dios amado, venimos delante de tu presencia, Padre amado, para presentarte a nuestro hermano Jorge Cortés. Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos sano. Enviamos una palabra poderosa de sanidad sobre su cuerpo. Así como el Señor le dice, ve, y como has creído te sea hecho, así creemos que le es hecho en él, y lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Bendice a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, Señor. Bendícelo a él y a toda su parentela, Padre amado, y glorifícate en medio de sus vidas. De igual forma, Señor, bendice a Carmen Aponte y a Carmen Rivera, Señor, que también están convaleciendo, Padre amado.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús enviamos una palabra poderosa de sanidad sobre sus cuerpos. Padre, gracias Señor, gracias Señor. Oh, gracias Señor, porque sabemos que lo haces. Gracias Señor, porque sabemos que tu presencia está allí. Te damos gracias Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, ahora hemos terminado con este estudio bíblico. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Te pedimos, mi Señor, mi Dios amado, que tú nos des sabiduría en todo momento para entender tu palabra, para aplicarla a nuestras vidas, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, Padre amado, los pastores, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos a unirnos como pueblo, Señor, en oración por el gobierno, Padre amado, para que este gobierno cambie, para que sea un gobierno cristocéntrico en lugar de un gobierno tirano. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, envía allí tus obreros a la mies, Padre amado, para que le ministren la palabra y estas personas se conviertan a ti, Señor. Glorifícate en esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vamos a ver nuevamente, ¿verdad? Quiero recordarles que tenemos cultos los domingos comenzando a las 10 de la mañana y los martes a las 7:30 de la noche tenemos culto de oración. Los miércoles tenemos culto de compañeros de oración que se transmite. Y los jueves, estudios bíblicos. Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Dios le bendiga.